Hace muchos años, cuando era apenas un niño de 9 años, viví una experiencia que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras, una historia que ha quedado grabada en mi mente, como una sombra indomable que se cierne sobre mi vida. Era la época de Navidad y como era tradición en mi familia, me encontraba en la casa de mis abuelos, para celebrar las festividades. Yo era el único niño en ese entonces, así que mi tiempo se dividía entre los juegos solitarios y la exploración de aquel viejo caserón, que se erigía como testigo silencioso de generaciones pasadas. En esa ocasión, mientras mis padres y abuelos estaban absortos en sus quehaceres festivos, decidí aventurarme más allá de los límites de la propiedad. Caminé por los senderos familiares, hasta que llegué a una zona que nunca antes había captado mi atención. A lo lejos, vislumbré una estructura en obra negra, un pequeño cuarto casi olvidado por el tiempo. Intrigado, me acerqué y empujé la puerta entreabierta. Al entrar, me recibió un ambiente húmedo y cargado de polvo. Hojas de libros y basura yacían esparcidas por el suelo. Sin embargo, mi mirada se detuvo en una figura tallada de madera con forma de búho, que descansaba sobre una vieja repisa. Atraído por su belleza, decidí llevarme aquel objeto como un recuerdo de mi exploración. Sin embargo, a medida que me alejaba del cuarto, una extraña sensación se apoderó de mí, una presencia invisible pero palpable, que me observaba desde las sombras. Inquieto, giré la cabeza y mis ojos se encontraron con un niño, el cual parecía de mi misma edad. Sin embargo, su rostro estaba oculto por una capucha oscura. Solo pude notar sus ojos negros. Cuando alzó un poco la cabeza, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras aquel niño parecía mirarme fijamente. Sin dudarlo, comencé a correr en la dirección opuesta, con el corazón latiendo desbocado. El sonido de los pasos del otro niño resonaba en mis oídos, y una sensación de terror se apoderó de mi ser. Corrí sin mirar atrás, cruzando los senderos familiares, hasta llegar a la seguridad de la casa de mis abuelos. Cuando me preguntaron por mi estado agitado, mentí, ocultando la verdad de mi incursión fuera de la propiedad. Sin embargo, la imagen de aquel niño persistió en mi mente. Por el resto de aquel día, no me atreví a salir de la casa de mis abuelos, temeroso de volver a encontrarme con aquel misterioso niño. Cada rincón de la residencia parecía susurrar su presencia, convirtiendo mi refugio en una prisión mental. La noche llegó y con ella el miedo se intensificó. Me sumí en mis pensamientos, cuestionando la realidad de lo que había vivido. Convencido de que el niño no podía seguirme hasta la seguridad de la casa, me dispuse a descansar, aunque la ansiedad se apoderaba de cada fibra de mi ser. Sin embargo, el sosiego no duró mucho. En las horas más oscuras de la noche, fui arrancado de mi sueño, por ligeros golpes en mi ventana. La luna llena proyectaba una luz plateada en mi habitación y detrás de la cortina, vislumbré una silueta que heló mi sangre. Parecía el mismo niño con capucha. El miedo se apoderó de mí, me cubrí con las cobijas, tratando de convencerme de que era solo un sueño o una alucinación, causada por mi agitada mente. Sin embargo, los golpes en la ventana persistieron, cada vez más intensos, como si fueran las manos de lo sobrenatural golpeando en busca de entrada. Una voz suave, pero perturbadora, se filtró a través del cristal. «Ábreme», susurraba una y otra vez, una súplica que perforaba mi cordura. El temor me paralizó. ¿Cómo podía aquel niño estar aquí en mi ventana, en medio de la noche? ¿Por qué nadie más en la casa parecía darse cuenta de su presencia, o escuchar los golpes que resonaban como tambores en mis oídos? «Ábreme», susurró de nuevo, pero esta vez parecía estar dentro de mi mente y en un momento sentí como si una fuerza invisible me arrancara las cobijas, provocando que mi cuerpo quedara expuesto a la oscuridad. La habitación se llenó de una presencia indescriptible, como si las sombras mismas cobraran vida. El niño, con voz aún más suave, habló palabras incomprensibles, como un lamento antiguo que susurraba secretos oscuros. El miedo alcanzó su punto crucial y en un acto desesperado, cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera una pesadilla. Sin embargo, cuando volví a abrirlos, la habitación estaba en silencio y el niño había desaparecido. Aterrorizado, me sumí en un sueño intranquilo.
plagado de pesadillas donde el niño de ojos negros me perseguía por corredores interminables, siempre a la distancia, siempre con la capucha ocultando su rostro. Al despertar, me encontré en la misma habitación, pero la atmósfera estaba cargada con la energía residual de la noche anterior, el búho de madera que había traído como recuerdo de la exploración en la casa de mis abuelos. Yacía en el suelo, como si hubiera sido testigo de la presencia oscura que había invadido mi espacio. La mañana siguiente, después de la aterradora visita de aquel niño, me encontré sentado en la mesa del desayuno con mi familia. El nerviosismo se apoderaba de mí y a pesar de mi deseo de abordar el tema de los golpes en mi ventana, la idea de revelar mi incursión fuera de la propiedad me paralizó. Decidí plantear la cuestión de manera sutil, como quien comenta un suceso sin importancia. ¿Alguien más escuchó ruidos extraños anoche?, pregunté, esperando que alguien corroborara mi experiencia. Sin embargo, mis palabras parecieron evaporarse en el aire. Ningún rostro reflejó reconocimiento ni interés en la mesa, como si la noche anterior hubiera sido una experiencia exclusivamente mía. Atemorizado de revelar demasiado, decidí no profundizar en el tema. Durante el desayuno, la conversación fluyó lejos de lo paranormal, centrada en los preparativos para la Nochebuena. Los adultos estaban más ocupados que nunca, sumidos en la organización de la celebración y mis inquietudes quedaron relegadas al rincón más oscuro de mi mente. Con el transcurso del día, la atmósfera festiva mitigó parcialmente mis temores. La Nochebuena se presentó como un telón de distracción, pero aún así, la sombra del niño se cernía sobre mí. Mientras los adultos se ocupaban con la cena y los preparativos, me encontré una vez más solo en el patio. Traté de ahogar mis preocupaciones sumergiéndome en el juego, excavé túneles en la tierra y creé un intrincado circuito para mis autos de juguete. Por un momento, la diversión eclipsó el recuerdo de la presencia oscura que me perseguía. Sin embargo, la tarde tranquila pronto se desvaneció. Aburrido de mi juego, decidí lavar mis manos en la pileta de mi abuelo. La altura de la pileta requería que me subiera a un bloque para alcanzar el agua. Mientras estaba absorto en la tarea, un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí que alguien tiraba de mi cabello con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, fui sumergido violentamente en la pileta. El agua fría envolvió mi cuerpo y luché desesperadamente por salir a la superficie. Alguien o algo parecía estar impidiéndome salir, sosteniéndome bajo el agua con una fuerza sobrenatural. Finalmente, logré liberarme y emergí jadeante, mirando a mi alrededor con ojos desesperados. Sin embargo, para mi horror, me encontré solo en el patio. No había rastro del perpetrador invisible que me había sumergido en la pileta. Una risa infantil resonó en lo más profundo de mi mente, una risa que parecía surgir de la oscuridad misma. La sensación de estar siendo observado se intensificó y una sombra se deslizó por el rincón de mi visión periférica. El niño estaba ahí, acechando en las sombras, invisible pero presente. El miedo me envolvía como una manta helada y las risas infantiles se mezclaban con los latidos acelerados de mi corazón. Mis ojos se buscaron frenéticamente, tratando de descifrar la fuente de aquel sonido perturbador, pero todo lo que encontré fue el vacío insondable. La Nochebuena continuó su curso y a medida que la noche avanzaba, la oscuridad se volvía más densa y mi temor se transformó en una sombra que se aferraba a mi mente. La realidad y la pesadilla se entrelazaron en una danza macabra y la risa infantil persistió en mi conciencia, como una melodía siniestra que no cesaba. La noche seguía su curso y yo me encontraba atrapado en un juego mortal con un enemigo invisible. La sombra del niño se proyectaba sobre mi existencia y la risa continuaba resonando, como una carcajada infantil que se burlaba de mi cordura. La Nochebuena pasó entre susurros y risas infantiles, como una pesadilla interminable. A medida que el reloj avanzaba, mi mente se convirtió en un campo de batalla entre la realidad y la fantasía oscura que se cernía sobre mí. Al día siguiente, la ansiedad persistía, pero decidí sumergirme en la aparente normalidad de las festividades. Los regalos de Navidad trajeron consigo una breve distracción y mientras jugaba en el patio con los juguetes recibidos, intenté dejar atrás las experiencias perturbadoras de las últimas noches.
La luz del día disipaba las sombras y por un momento me permití creer que la oscuridad de la Nochebuena había quedado atrás. Sin embargo, el niño no parecía dispuesto a abandonarme. Mientras jugaba en el patio, sentí una presión en el aire, como si la atmósfera misma se volviera más densa, una risa más aguda y perturbadora que nunca se filtró en mis oídos. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo el viento susurraba entre las ramas de los árboles, pero sabía que no era el viento el responsable de aquella risa inhumana. Mis juguetes yacían esparcidos en el suelo, pero mi atención se centró en un pequeño soldado de plástico que había recibido como regalo. De repente, el juguete se movió por sí solo, avanzando unos pasos antes de detenerse. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras la risa persistía en el aire. Decidido a desafiar el miedo, me acerqué al soldado y lo recogí. Fue entonces cuando una fuerza invisible tiró del juguete de mis manos, haciéndolo caer al suelo. La risa, ahora mezclada con un tono malévolo, resonaba en el aire y supe que no estaba solo. Intenté retroceder, pero algo me agarró por el brazo, una presión fría y sin forma. La risa se intensificó mientras sentía como mi propio brazo era torcido en una dirección antinatural. El dolor agudo se apoderó de mí y un grito escapó de mis labios. Con un sonido sordo, mi brazo se rompió. La risa infantil se convirtió en un regocijo sádico mientras caía al suelo, sosteniendo mi brazo herido, y la presencia del niño se manifestó brevemente, una silueta oscura que se burlaba de mi dolor. El tiempo pareció detenerse mientras yacía en el suelo, sintiendo el dolor agudo en mi brazo roto. La risa se desvaneció, pero la sensación de ser observado permaneció. Mis padres, alertados por mis gritos, corrieron hacia mí y la explicación que di sobre el accidente sonaba tan increíble como mis encuentros con el niño. Mi brazo roto se convirtió en la prueba tangible de una realidad que desafiaba toda lógica. La visita al hospital no logró disipar el miedo que se había arraigado en mi mente. La sombra del niño de ojos negros se cernía sobre cada pensamiento, cada sueño, como un recordatorio constante de lo sobrenatural que había irrumpido en mi vida. La llegada del año nuevo se aproximaba y aunque la tradición familiar indicaba que debíamos celebrar en la casa de mis abuelos, aquel incidente en el que mi brazo resultó roto había alterado nuestros planes. A pesar de los esfuerzos de mis padres por ofrecer una explicación lógica al accidente, la sombra del niño parecía colarse en cada rincón de la casa. La decisión de no pasar el año nuevo en aquel lugar cargado de recuerdos oscuros fue un consenso entre la familia. Mientras preparaba mis cosas para irnos, me encontré con la figura de búho que había tomado como un inocente recuerdo de mi exploración a aquella casa. La miré con desconfianza, sintiendo que sus ojos de madera me observaban de manera penetrante, como si también hubiera sido testigo de los eventos sobrenaturales. La decisión de devolver la figura al lugar donde la encontré tomó forma en mi mente. No quería llevar conmigo ningún objeto que pudiera recordarme aquella experiencia aterradora. Tomé la figura en mis manos con cierta vacilación y salí al patio trasero. El mismo lugar donde mi encuentro con el niño de ojos negros había dejado una huella indeleble en mi memoria. Caminé hasta el cuarto en obra negra, ese lugar olvidado donde la figura de búho parecía no encajar. Al entrar, la habitación resonó con un eco de recuerdos. Las hojas de libros y la basura seguían esparcidas por el suelo y la luz del día apenas lograba filtrarse a través de las ventanas polvorientas. Dejé la figura del búho en su lugar original en aquel cuarto en obra negra, sintiendo un extraño alivio al separarme de ella. Miré a mi alrededor y convencido de que dejar la figura en su sitio original sería el final de todo, salí del cuarto y comencé a alejarme de la casa de mis abuelos. El sol de la tarde derramaba sus cálidos rayos sobre el paisaje y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad que reinaba en el entorno, un escalofrío persistente se apoderaba de mi ser. El camino de regreso a casa de mis abuelos parecía más largo de lo habitual. Aquella sensación ominosa creció de pronto, como una tormenta que se avecina en el horizonte, y una inquietante certeza se apoderó de mí. No había escapado completamente de la sombra del niño de ojos negros. Mi corazón latía con fuerza y un instinto primal me incitaba a correr,
a alejarme de aquel lugar donde los límites entre lo real y lo fantástico se desdibujaban, pero cuando intenté moverme, un frío paralizante se apoderó de mis extremidades, mis piernas se volvieron de plomo y una sensación de impotencia me envolvió. Fue entonces cuando lo vi. Frente a mí, emergiendo de las sombras como un espectro infantil, estaba el niño. Aquella vez fue la primera vez que pude ver su rostro completo y más claro. Este era pálido como la nieve. Tenía unas venas marcadas en su rostro y tenía sus labios morados, pero lo peor eran sus ojos negros, su figura envuelta en la misma capucha oscura. Se mantenía imperturbable, como si estuviera tejiendo el mismo manto de oscuridad que lo rodeaba. Sus ojos, profundos y sin fondo, se clavaron en los míos y el tiempo pareció congelarse en aquel instante. El miedo se volvió tangible, una presión en el pecho que amenazaba con aplastar mi cordura. La risa infantil, ahora más cercana, resonaba en mis oídos como un eco infernal. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, como si la realidad misma se hubiera distorsionado ante la presencia de aquel ser indescriptible. La figura del niño se movía hacia mí con una lentitud sobrenatural, el aire estaba cargado con una energía oscura y la sombra del niño de ojos negros parecía expandirse, llenando el espacio a mi alrededor. Quise retroceder, encontrar una vía de escape de aquel encuentro que desafiaba toda lógica, pero mis piernas se negaban a obedecer. La proximidad del niño era abrumadora, como si estuviera envuelto en una dimensión aparte, separada del mundo que conocía. La risa resonó con más fuerza, un sonido que perforaba mi mente y resonaba en mis huesos. De pronto la risa se desvaneció y el niño detuvo su avance, sus ojos negros, inexpresivos pero intensos, se clavaron en los míos, como si buscara algo en lo más profundo de mi ser. El silencio que siguió era aún más inquietante que la risa. Como si el mundo mismo aguardara el desenlace de aquel encuentro sobrenatural. El niño habló, pero las palabras eran incomprensibles, como un murmullo aterrador que resonaba en mi mente. Intenté comprender, pero la barrera entre nuestras realidades parecía insuperable. Aquella presencia desafió mi comprensión del mundo, dejándome atrapado en un limbo entre la realidad y la pesadilla. Y así me encontré, frente al niño de ojos negros, sin escapatoria aparente. La sombra se cerró a mi alrededor y el miedo se convirtió en una entidad tangible que se aferraba a mi piel. Mis pensamientos eran un caos, una maraña de temores y preguntas sin respuesta. Todo aquel enfrentamiento con el niño de ojos negros fue demasiado para soportarlo. La tensión, el miedo y la presión sobrenatural que emanaban de aquel ser me sumieron en una oscuridad abismal. Mi mente, agotada por la lucha entre la realidad y lo inexplicable, sucumbió ante la intensidad de la experiencia. Fue en ese momento de agotamiento extremo que todo se volvió borroso, como si la realidad se desvaneciera en un sueño intrincado. La risa infantil, la figura del niño de ojos negros y la oscuridad que lo rodeaba se desvanecieron en una neblina etérea. Cuando recobré la conciencia, me encontraba en la familiar habitación de mis abuelos. La luz suave de la lámpara de noche iluminaba la estancia, y el calor reconfortante de las mantas me envolvía. Los rostros preocupados de mis padres y abuelos se materializaron a mi alrededor, sus voces susurraban palabras de alivio. Al ver que recuperaba la conciencia, más calmados me cuestionaron lo sucedido. Intenté articular palabras, pero mi garganta estaba seca y mi voz apenas era un susurro. La sensación de desorientación persistía, como si mi mente aún estuviera atrapada entre dos realidades. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, las explicaciones comenzaron a emerger. Me contaron que me habían encontrado inconsciente cerca del cuarto en obra negra. Mi familia, desconcertada y temerosa por mi bienestar, me llevó de vuelta a la casa para asegurarse de que recibiera la atención necesaria. El tiempo pasó y aunque aquellos eventos permanecieron como una herida abierta en mi memoria, la vida retomó su curso. El siguiente año la tradición familiar de celebrar las festividades en la casa de mis abuelos continuó. Aunque la sombra del pasado persistía, la esperanza de que aquel encuentro con lo inexplicable fuera solo un episodio aislado me llevó a enfrentar el regreso. Sin embargo, al llegar a la casa de mis abuelos en el siguiente diciembre, no hubo rastro del niño de ojos negros.
el cuarto en obra negra y la figura del búho se mantenían como testigos de aquella experiencia, pero el ente oscuro parecía haberse disuelto en la bruma del tiempo. Las festividades transcurrieron sin incidentes sobrenaturales y la casa de mis abuelos recuperó su aura de calidez y familiaridad, aunque la sombra del niño de ojos negros ya no se cernía sobre mí. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma. Relato anónimo.